Amén. Hermanos, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, no antes dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Algunos hermanos pues andan de viaje según noticias, y para los que están presentes, bienvenidos. Tenemos acá al hermano, nuestra hermana Judy, hermana Gladys. Aquí está nuestro hermano ya por segunda vez con nosotros. Qué bueno verlo, mi hermano. Levantemos nuestras manos en señal de bienvenida a nuestro hermano. Y si por ahí hay alguien más, hermanos. Bueno, también hermano César, que a veces se nos escapan por asunto de trabajo, pero están con nosotros. Bienvenidos, hermano César, Dios les bendiga. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 4, para poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 4, hay un versículo, hermanos, donde nos va a ayudar para reflexionar en esta preciosa mañana. Y vamos a leer algunos versículos para comprender un poco su trasfondo. Versículo 10 dice de esta manera: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y qué es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este lugar, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
Hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema. ¿Dónde está tu lugar de adoración? Es el tema para esta preciosa mañana, con esta interrogante. ¿Dónde está tu lugar de adoración? En el mundo contemporáneo, de acuerdo a la historia, hay muchos altares y lugares supuestamente a un Dios supremo y otros a un Dios desconocido y otros a dioses paganos. Es la forma como el mundo ha vivido su experiencia de la supuesta adoración que han dejado huella en toda la historia. Pero ¿qué dice la Biblia del lugar de adoración? Es lo que hoy nos quiere enseñar la bendita palabra del Señor. Y quiero llevarles, hermanos, a una primera respuesta que nos enseña la bendita palabra de Dios sobre esta interrogante. ¿Dónde está tu lugar de adoración? Quiero que leamos el versículo 9, que nos va a ayudar para sacar una primera verdad y explicarlo para poder comprender y reflexionar en ella. Noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos, si nos detenemos y meditamos un poco en este versículo de la palabra del Señor y dando respuesta a la interrogante ¿dónde está tu lugar de adoración?, la primera verdad que podemos encontrar acá es que está en el lugar de la discordia. Esta es la primera verdad. La adoración está en el lugar de la discordia. Noten lo que ella dice: porque sabemos que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo aprender de este versículo bíblico? La declaración o la aclaración de Juan de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí es para que los lectores judíos de la diáspora que no vivían en Palestina entendieran que muchos judíos consideraban ritualmente inmundo a los samaritanos y que por tanto para ellos beber agua del cántaro de una mujer habría hecho inmundo a cualquier judío. Noten cómo explica esto la palabra del Señor en su contexto. Históricamente podemos aprender mucho de lo que pasó con los samaritanos. Podemos nosotros notar que el verbo traducido, cuando nosotros vemos no se tratan, también admite el significado más específico de compartir el uso de cosas. Noten que también esto era asunto de complejidad, asunto de pecado, asunto de altercado entre ambos pueblos. En el tiempo de Jesús había una enemistad secular y religiosa entre judíos y samaritanos. Ahí estaba la parcela que había comprado Jacob, de acuerdo a Génesis 33:18, para comprender qué es lo que estaba hablando la mujer samaritana. Jacob, ya en el hecho de muerte, le había legado este terreno a su hijo José. Si podemos nosotros leer Génesis 48:22, vamos a entender lo que acá está sucediendo. Ahora, Jesús poco a poco, sabiendo los problemas que tenían ambos grupos, judíos y samaritanos, Jesús poco a poco estaba por derribar las barreras de discordia de ambos pueblos. Y él lo iba a empezar haciendo de una manera tan especial. Jesús, al pedir agua a la mujer samaritana, bota la barrera de discordia con las palabras de la misma mujer que dice: entre judíos y samaritanos no se tratan.
Jesús bota esta discordia. La mujer samaritana descarga la angustia de su alma en aquel forastero que todavía no conocía quién era. Como mujer samaritana se dio cuenta de la amabilidad de Jesús. Se dio cuenta de la limpieza en los ojos de Jesús que tenía en no condenarla. Jesús aprovechó la discordia de ambos pueblos para que descubriera su corazón. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que Jesús de manera especial presenta el calor de su simpatía muy diferente del conflicto entre judíos y samaritanos. Cuando nosotros vemos esta escena, podemos nosotros ver que Jesús está enseñando grandes lecciones a esta mujer. Si en este conflicto elimina de judíos y samaritanos la barrera de discriminatoria, podemos nosotros entender, hermanos, que si para el pueblo judío pasar por el territorio de los samaritanos era pecado, participar de algún objeto de ellos era pecado, peor todavía si era una mujer de la vida alegre o desenfrenada, podemos nosotros entender lo que hay acá. Y cómo fue el pensamiento de los propios discípulos de Jesús viendo todo lo que Jesús estaba haciendo, cómo lo estaban juzgando, de qué manera percibían lo que él estaba por enseñar. Los judíos también reprochaban a los samaritanos porque se casaron con gentiles de 5 naciones. Cada uno de nosotros podemos notar que cuando Jesús trata con la mujer y la mujer de una manera hace preguntas en relación a lo que esperaban en relación al Mesías, Jesús le dice: ve y llama a tu marido. No tengo, le dice. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives tampoco es tu marido. Pero esto solo simboliza lo que fue la contaminación de los samaritanos con 5 naciones gentiles, descuidando el orden bíblico, descuidando lo que la Biblia misma había enseñado desde la antigüedad. No os unáis en yugo desigual. Ellos de alguna manera habían sido muy liberales, no basando su creencia, su práctica, sus decisiones de acuerdo a lo que había desde el Antiguo Testamento. Se mezclaron con 5 naciones y por esa razón pues también los consideraban como pecadores los propios judíos, para que entendamos por qué había tanta discordia entre estos dos pueblos, perdiendo su identidad como nación judía. Cada uno de nosotros podemos ver que Jesús derriba otra barrera. Los rabinos religiosos de su pueblo judío tenían prohibido hablar con una mujer dentro de su territorio, hablando como nación judía, y peor si era con los samaritanos, y peor aún si era con una mujer de una vida desordenada. Cómo Jesús fue eliminando estas barreras para dar lecciones espirituales a esta mujer y también enseñarle a sus discípulos. Y peor si se tratara de una mujer samaritana. Cada judío, la mente judía tenía una forma de pensamiento tan extrema hacia este pueblo, donde nosotros podemos aprender, mis hermanos, que Jesús elimina el lugar de la discordia como lugar de la adoración. Podemos aprender esta gran verdad. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que donde hay discordia, lo que menos hay ahí es adoración. No hay adoración. Aunque lloren, aunque hayan muchos altares, aunque se raspen la rodilla, aunque griten, sencillamente porque no es el obrar del Espíritu Santo que había en estos dos pueblos enemistados. Y ahora Jesús bota todas estas barreras para enseñarle a la mujer esta primera gran verdad.
¿dónde está tu lugar de adoración? En el lugar de la discordia, cualquiera puede decir, ahí no es. Ahí no es. Haga lo que haga el hombre. Y el Señor le enseña esta gran verdad a esta mujer, que ellos aparentemente adoraban con ciertos textos bíblicos, pero que no concordaba con la gran verdad esencial para que comprendiera su situación, no solo la de ella, la de su pueblo, sino también la del pueblo judío. No es el lugar correcto para adorar a Dios cuando hay discordia. Podemos nosotros entender que había esta verdad en ambos pueblos, entre judíos y samaritanos. No se llevaban, no se querían, se odiaban. Dice que los judíos, como Samaria quedaba de por medio para ir a otro pueblo, a otro país, ellos, en lugar de pasar por el lado más fácil, donde era corto el camino, tenían que dar la gran vuelta de días con tal de no pasar en ese lugarcito. Era duro la discordia entre ellos, entre judíos y samaritanos. Y lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor, ¿dónde está el lugar de adoración? En el lugar de la discordia, ahí no está, hermanos. Ahí no está. Comprendiendo lo que dice el versículo de la palabra de Dios, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿No sabes tú que entre nosotros no nos queremos? ¿No sabes tú que entre nosotros no nos amamos? ¿No sabes tú que entre nosotros no nos perdonamos? ¿No sabes tú que entre nosotros hay ira, hay odio, hay rencor, hay resentimiento? Ahí no está el lugar de la adoración. No está y no está. ¿Dónde está tu lugar de adoración? Hay otra respuesta, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Notemos lo que dice el versículo 20. Dice de esta manera: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hermanos, para entender esto, podemos sacar otra gran verdad. ¿Dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar del monopolio? Esta es otra verdad que podemos encontrar. ¿En el lugar del monopolio? ¿Qué quiere decir esto a la luz de la palabra de Dios? Los judíos tergiversaban los textos bíblicos, enfatizando el templo de Jerusalén y en especial el lugar santísimo, para adorar a Dios, considerándolo el único lugar santo y digno para adorar a Dios. Esto era la postura de los judíos. Y era cierto que ahí estaba el templo, era cierto que ahí estaba el lugar santísimo. Y por eso los judíos tenían esta postura: Jerusalén es el único lugar santo para adorar a Dios. Pero ahora venían los samaritanos, que también tergiversaban textos bíblicos, reverenciando el monte Gerizim como el único lugar más santo de la tierra para adorar a Dios. Y dice la mujer, porque su padre Jacob ahí dio de beber a su pueblo desde su inicio, y así despreciaban a Jerusalén. Cada grupo, tanto judíos como samaritanos, consideraban tener el monopolio de la adoración auténtica a Dios en un lugar específico santo, más que otros lugares geográficos. Miren los pensamientos de ambos grupos. Pareciera ser que es bíblico, pareciera ser que está en el orden bíblico, pero tristemente no está en el orden bíblico. Tanto judíos como samaritanos admitían que Dios les había ordenado a sus antepasados señalar un lugar especial para adorarlo. Claro que torciendo textos bíblicos. Y miremos lo que dice Deuteronomios 12:5 para entender a estos dos grupos por qué andaban peleando. Noten lo que dice:
sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Miren los textos bíblicos que utilizaban ambos grupos. Lo utilizaban los judíos y los samaritanos para comprender, mis hermanos, de que los judíos que reconocían el canon completo del Antiguo Testamento, o sea, los 39 libros, aunque en su organización no lo tienen igual como lo tenemos nosotros, aquellos que tenían todo el Antiguo Testamento como inspiración de Dios, que eran los judíos, consideraban que Jerusalén era el lugar único para adorar a Dios. Pero los samaritanos solo creían que la revelación bíblica solo eran los 5 primeros libros, o sea, el Pentateuco. La Biblia de los samaritanos era nada más el Pentateuco. No creían en los demás libros como inspiración divina. Y entonces, cuando nosotros vemos por qué razón unos están enfatizando Jerusalén y por qué razón el otro grupo de los samaritanos, el pozo de Jacob, podemos nosotros entender, mis hermanos, que ahí los samaritanos adujeron que el primer lugar en el cual Abraham construyó un altar a Dios fue Siquem, que podía vislumbrarse desde el monte Gerizim. Fue ahí que los israelitas proclamaron las bendiciones prometidas por Dios antes de entrar a la tierra prometida. Pensemos que cada quien tenía algo de verdad, y esto es una verdad a medias de ambos grupos, una verdad relativa de ambos grupos. Por esta razón, los samaritanos escogieron el monte Gerizim como lugar para su adoración, el pozo de Jacob. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios había recibido la promesa de bendiciones que acompañaría a quienes cumpliesen el pacto de promesa. Pero podemos ver, hermanos, que Jesús rechazó el lugar del monopolio como lugar de adoración única y exclusiva. Y esa tentación lo tenemos todavía nosotros, muy fuerte en nuestra sangre. A veces creemos que el auténtico lugar de adoración y el único lugar de adoración es nuestro templo de 4 paredes. Seguimos teniendo ese problema. Lo tenían los judíos y lo tenían los samaritanos, peleando por lugares geográficos, confesando su creencia religiosa de que esos lugares eran tan santos, 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 que no hay otro lugar geográfico como esos dos lugares. Un grupo peleando por un templo y otro grupo peleando por un pozo. Hermanos, hasta nuestro tiempo tenemos esas dificultades cuando no tenemos una comprensión bíblica, cuando no tenemos de verdad, mis hermanos, una enseñanza bíblica para tener precaución en interpretar de manera incorrecta las escrituras. Pero viene la palabra del Señor, nos ha enseñado estas dos grandes verdades, mis hermanos, sobre la interrogante: ¿dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar de la discordia? No. ¿En el lugar del monopolio de la adoración? No. Hay una respuesta bíblica, y quiero llevarles a esta respuesta bíblica en Juan capítulo 4 y versículo 24. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para los que tienen ahí sus Biblias, Juan 4:24 lo dice de esta manera, la respuesta bíblica: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y saben cuál es el contexto de este versículo? Jesús le dice a la mujer: viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y verdad. Ya no va a depender de un lugar geográfico, no va a depender de un lugar más santo que otro. Va a depender de esta gran respuesta bíblica. ¿Dónde está tu lugar de adoración? ¿Saben cuál es la respuesta? En el lugar del Espíritu de la gracia.
en el lugar del Espíritu de la gracia. Saben, mis hermanos, Dios es espíritu. Este versículo caracteriza la conocida declaración de la naturaleza de Dios como espíritu. La frase se refiere al hecho de que Dios es invisible, lo cual se opone a la naturaleza física o material, incluso del propio hombre. El orden de las palabras en la frase resalta al espíritu y es una afirmación categórica, verdadera, perfecta, absoluta. El hombre sería incapaz de comprender al Dios invisible a menos que él mismo se revelara, como lo hizo a través de las Escrituras y de la encarnación y la obra del poder de su Santo Espíritu, guiándolo a la verdad de la palabra de Dios, porque la obra de conversión es la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, desde que el hombre nace de nuevo, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre. ¿Dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar del Espíritu de la gracia? Dice la palabra de Dios, pensando en Juan en su contexto, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque hemos sido liberados del pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Adoramos a Dios en todo segundo de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que este lugar geográfico que conocemos, mundo, naciones, pueblos, aldeas o pueblo, templos o altares, como usted lo quiera ver, esto va a pasar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Y esto nos ayuda a comprender que aquel que es templo del Espíritu Santo adora a cada segundo a su Señor, adora a cada minuto a su Señor. No está esperando una hora de culto, 2 horas de culto. No, mis hermanos. ¿Cómo se comporta con su esposa, con sus hijos, con los vecinos, en su trabajo? Si es la obra del Espíritu Santo en él es un auténtico adorador cuando vive en el poder del Espíritu Santo, que no depende de un lugar geográfico. A veces caemos en la tentación de estar peleando por cosas que son temporales, y el Señor nos está advirtiendo que hay una falsa adoración. Hay una falsa adoración. Para que entendamos la interrogante para hoy: ¿dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar del Espíritu de la gracia, donde mora el Espíritu Santo? Dios es espíritu. Significa que Dios no está formado de materia física, ni tiene un cuerpo material, sino que tiene una existencia mucho más maravillosa de todo lo que vemos, que está presente en todo lugar. Por eso adorarlo no se limita a un lugar geográfico, ni mucho menos a 4 paredes, y no es perceptible para los sentidos corporales, pero es tan poderosa que hizo que existiera el universo mismo. Dado que Dios es espíritu, los israelitas no debían fabricarse ídolos de ninguna semejanza como hacían las naciones vecinas. Quiere decir que ellos estaban peleando por lugares geográficos, templos geográficos o altares geográficos. Eso era su Dios, pero no era Dios. Y cuando nosotros peleamos por templos, estamos cayendo al mismo nivel que ellos. Cuando nosotros peleamos por lugares geográficos, estamos cayendo al mismo nivel que ellos. Lo que Jesús dice aquí es que una persona debe adorar no solo en obediencia a las normas y lugares religiosos exterior, sino en lo interno, en espíritu, con una actitud correcta. Cuando enfatiza acá la palabra verdad, señala la adoración a Dios en cuanto que las escrituras reveladas y centradas en el verbo hecho carne, quien por último revela al Padre, es necesario que adoran
o que adoren. Por eso cuando nosotros pensamos acá en este concepto, vamos a entender por qué Apocalipsis dice: al que está sentado a la diestra de Dios Padre, a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Porque esta tierra va a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. Y porque solo donde habita el Espíritu Santo de manera auténtica, por esa razón podemos comprender que Pablo le enseña a los corintios y les dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo, morada del Dios Altísimo, que tenemos responsabilidad a adorar a Dios en todo lugar, en cada momento de nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida. Entonces la pregunta estará acá: pastor, ¿y por qué nos reunimos? Pues, ¿por qué vamos al culto? Porque la Biblia dice, porque Dios dice a través de su palabra, que aquí nos reunimos porque es agradable delante de Dios que todos los que tienen una misma fe en su Hijo se reúnan para adorarlo. Pero no está enfatizando lugar, no está enfatizando templos, no, está enfatizando el obrar, el fluir del Espíritu Santo en armonía para estar con nuestros hermanos en la fe. Por esa razón es nuestra comunión con Dios colectivamente. Pero antes de que sea colectivamente está nuestra relación con Dios a cada segundo, a cada minuto. Por eso es que nuestra adoración es en cada momento, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús no hace referencia a algo conveniente, sino indispensable para la adoración, para que nosotros marquemos la diferencia y para que nosotros entendamos, mis hermanos, que dando respuesta a esta interrogante: ¿dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar del Espíritu de la gracia? Cuando está hablándonos la palabra de Dios en el Espíritu de la gracia, ¿de verdad el fluir del Espíritu Santo en tu vida te hace adorarle a cada segundo de tu vida? ¿O estás siendo engañado que hasta acá querés demostrar que lo estás adorando? Con Dios no se juega, hermanos. Él es santo, 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 santo. Él es omnisciente y Él es omnisapiente. Él habita en todo lugar. Él es antes que todo lo que Él mismo ha creado. No juguemos con Dios, porque Dios va a tratar con nosotros. Y a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos ha enseñado con esta interrogante: ¿dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar de la discordia? No. ¿En el lugar del monopolio, creyendo que hay lugares más santos que otros y que se tiene la última verdad, que en ese lugar sí Dios se manifiesta? No. ¿En el lugar del Espíritu de la gracia? Sí. Porque ahí, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Porque ahí sí están los verdaderos adoradores. Los que adoran a Dios en espíritu y verdad, aman su palabra, dependen de su palabra, porque solo su palabra es verdad. Tal y como Jesús lo dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y lo que hace el Espíritu Santo es crecer en esa verdad para que toda gloria, toda honra sea para el Señor, porque Él está santificando nuestra vida a través del obrar del Espíritu Santo que santifica, para que nosotros crezcamos en santidad. Ahí está el lugar de adoración. ¿Queremos ver un lugar de adoración? Solo mire a su hermano, cómo vive, qué piensa, qué hace, cómo actúa. Solo mírelo. ¿O de verdad ha nacido de nuevo? ¿Está fluyendo el Espíritu Santo? ¿O está jugando a la religiosidad? Y tal vez ni se ha dado cuenta que no ha nacido de nuevo, solo es un religioso. Pero el Señor habla de auténticos adoradores,
los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Dónde está tu lugar de adoración? ¿En el lugar de la discordia? No, hermanos. ¿En el lugar del monopolio de la adoración, creyendo que un lugar es más santo que otro? Allí no está. En el lugar del espíritu de la gracia, ahí sí, mi hermano. Ahí podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.